Krishnamurti Jiddu, lo inconmensurable. Textos y charlas Jiddu Krishnamurti, extractos y ajustes Pedro García Tarquino. El concepto de infinito se refiere a algo que no tiene límites ni fronteras, algo ilimitado, inconmensurable. Representa un estado o un valor que no tiene fin, ni límite superior ni límite inferior. En matemáticas, el infinito se utiliza para describir valores que son mayores que cualquier número finito. Se simboliza con el símbolo 8 acostado. En cualquier lugar que nos paremos en la recta de los números reales, hay una cantidad infinita de números hacia la derecha o hacia la izquierda, positivos o negativos. Adicionalmente, en cada intervalo de números, por ejemplo, entre el 1 y el 2, podemos encontrar un número infinito de números o particiones. Un segmento de la recta no es más que una colección infinita de puntos. El infinito puede abordarse o utilizarse de varias maneras dependiendo del contexto. Por ejemplo, en cálculo, los límites que implican el infinito se utilizan para describir el comportamiento de las funciones a medida que se acercan los valores a valores infinitamente grandes o infinitamente pequeños. En teoría de conjuntos, el infinito se utiliza para describir un conjunto incontablemente infinito, como el conjunto de todos los números reales. Es importante señalar que aunque el infinito es un concepto utilizado en matemáticas y filosofía, no representa una cantidad real que pueda observarse o medirse. Es un concepto teórico que nos ayuda a comprender y describir ciertos aspectos del mundo que nos rodea. El infinito no puede ser una cantidad dada porque el infinito siempre tendrá algo más. No es un punto a donde llegar, porque siempre existirá un punto más adelante. Por lo tanto, el infinito es inalcanzable. Por ello, podemos decir que infinito es igual a infinito más uno. Pero, entonces, infinito menos infinito sería igual a uno, que lo que quiere decir es que cero es igual a uno, que matemáticamente no se cumple, una cantidad no es igual a ella misma más uno. El infinito no es algo real porque no se llega nunca a él. Si el infinito llega a ser algo real, cuantificable, algo a lo que se puede llegar, algo que se puede agrupar, entonces ya no es el infinito. Entonces, si Dios llega a ser algo real, un ser, ya no infinito, ya deja de ser Dios. Decir que algo es infinito es lo mismo que decir que es infinitamente infinito. Tal vez es un movimiento sin fin, no un destino real. El infinito como movimiento o algo que denota movimiento. Por muy rápido que se viaje o muy lento, no importa la dirección, no hay un fin del viaje, no hay a dónde llegar, solo hay viaje. Algunas teorías sugieren que el universo podría tener un tamaño infinito, extendiéndose indefinidamente, por lo que el universo no tiene centro ni límites. El universo sería una entidad real en movimiento. En un universo infinito, la materia, las estructuras y la energía continuarían infinitamente cambiando y habría un número infinito de galaxias, estrellas y planetas. Un universo infinito con la existencia de un número infinito de posibilidades. Con un número infinito de posibilidades, todas las manifestaciones son únicas, irrepetibles, de manera que no hay la posibilidad de que algo se repita exactamente igual. El universo, en lugar de ser algo ya infinito,
puede ser un movimiento infinito, un fluir infinito. ¿Qué es el movimiento? Tenemos el movimiento psicológico del ser al devenir. Yo he alcanzado, yo quiero llegar a ser. Está el movimiento de la distancia, el movimiento del tiempo. Pero hay un movimiento que en sí mismo no tenga división alguna. Un movimiento que no tenga fin ni comienzo y que fluye sin división. Un movimiento que contiene todos los movimientos y en él no hay tiempo ni distancia tal como los conocemos. También hay un orden y ese orden es infinito. Cuando se comprende que la división no existe, que ese movimiento es intemporal, que no hay división entre la vida y la muerte, entonces la muerte carece de importancia, significa muy poco. Hay un movimiento así. Los conocimientos actuales en cosmología sugieren que el universo observable tiene tamaño y un tamaño finito. El universo observable es la porción del universo que potencialmente podemos observar, dadas las limitaciones de la velocidad de la luz y la edad del universo. Este se extiende hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegar desde el Big Bang, lo que se estima en unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Nosotros, los seres humanos, ubicados en un pequeño punto del universo, tenemos cantidad de limitaciones de observación y tenemos mucho de arrogantes. Los datos del telescopio espacial James Webb muestran serias inconsistencias entre las galaxias observadas y esta teoría del Big Bang, que es actualmente la más aceptada para explicar el origen del universo y nuestra misma existencia. La estrella más cercana al sistema solar es Próxima Centauri, que se encuentra a una distancia de aproximadamente 4,22 años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año en el vacío, lo cual equivale a aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. Por lo tanto, la distancia a Próxima Centauri es de aproximadamente 39,9 billones de kilómetros. Es importante tener en cuenta que las distancias en el espacio son extremadamente grandes y se suelen utilizar unidades como años luz para describirlas debido a su magnitud. El sistema solar, que incluye nuestro Sol, los planetas, sus lunas y otros cuerpos celestes, se encuentra en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral grande y plana que contiene cientos de miles de millones de estrellas, unos 100.000 millones, junto con una gran cantidad de gas interestelar, polvo y sistemas estelares. En cuanto al ancho de la Vía Láctea, es difícil dar una medida precisa debido a su estructura en forma de disco. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, con un grosor aproximadamente de 2.000 años luz. Sin embargo, vale la pena mencionar que el tamaño y la forma exactos de la Vía Láctea aún se están estudiando y refinando a medida que se obtienen nuevos datos y mediciones más precisas. Podemos pensar que el universo no es infinito, pero con estas distancias tan enormes, por ejemplo, 100.000 años luz, es decir, 100.000 años viajando a la velocidad de la luz,
es un imposible para cualquier ser humano. Vivir 100.000 años y mucho menos alcanzar la velocidad de la luz. En lenguaje común, unos 300.000 kilómetros por segundo. El hombre ha hablado de lo inconmensurable durante siglos, buscando algo que fuera imperecedero, no creado por la mente, algo jamás tocado por lo conocido. El hombre está siempre buscándolo, y al buscarlo y no encontrarlo, ha inventado las religiones y las creencias organizadas. Un hombre serio ha de descubrir no por medio de algún templo o idea, sino que ha de descubrir qué es real, verdadera y eternamente sagrado. Si el ser humano no puede descubrirlo, siempre será cruel, siempre estará en conflicto. ¿Cómo puede, cómo puede una mente, nuestra mente insignificante, buscar lo inconmensurable? Solo puede traducir lo inmenso en términos de su propia mezquindad y superficialidad. Por lo tanto, la mente debe ser completamente libre y para ello la mente se debe aquietar. Tiene que haber una completa disociación de la sociedad, lo que no significa que abandonemos la sociedad, que nos vayamos a un bosque y nos convirtamos en un ermitaño. Eso es meramente un cambio de ropa, un cambio de habitación, sino disociarnos completamente de nosotros mismos y de la sociedad de modo que nos quedemos solos y podamos percibir la verdad. La vida es compleja, pero no sabemos cómo ser sencillos con ella. La complejidad debe ser abordada sencillamente, de otra manera jamás la comprenderemos. Pero sabemos demasiado, tenemos una opinión o conclusión para todo, y por eso la vida nos elude. Y lo demasiado, tanto conocimiento, resulta ser muy poco. Con ese poco enfrentamos lo inmenso. ¿Y cómo podemos decir y cómo podemos medir lo inconmensurable? Nuestra vanidad y arrogancia nos embotan, la experiencia y el conocimiento nos atan, y las aguas de la vida pasan sobre nosotros. Una mente que no está influenciada por la sociedad es capaz de permanecer completamente sola. Entonces procede a meditar porque se da cuenta de que el cerebro es el resultado del tiempo, es el resultado de los instintos animales y se da cuenta que la mente puede estar extraordinariamente tranquila. El cerebro es el resultado del conocimiento acumulado de la sociedad, la nación, la raza, el grupo, la familia, pero puede estar quieto porque ya no está buscando, ya no está asustado, ya no persigue una idea y ya no anhela la comodidad, la seguridad o la permanencia. Debe estar completamente quieto porque cualquier movimiento del cerebro que esté obligado por el pasado o por los condicionamientos creará ilusión. Cuando la mente está quieta, no aquietada por la voluntad ni por la intención, tiene espacio para moverse. Tiene espacio porque ya no está atiborrada, atestada de pensamientos. Al estar quieta, tiene un espacio infinito, se mueve sin límites. Cuando la mente está quieta, sólo entonces revela su existencia lo eterno. Quieta, sin ningún movimiento propio, sin que se proyecte el pensamiento, ya sea consciente o inconscientemente. Hay una realidad inmensurable, una verdad viviente, y para comprenderla
tiene que haber una total simplicidad del pensamiento. Lo simple es infinitamente sutil, lo simple es muy delicado. Entonces existe una sutileza y delicadeza infinitas. Si utilizamos meramente las palabras como un instrumento para llegar a esa delicadeza, no se comprenderá, y las palabras se convertirán en una ilusión y la mente se perderá de nuevo, se perderá en esta nueva ilusión. Solo puedo descubrir, entender algo cuando la mente dispone de espacio, y ella no puede tener ese espacio inmenso si existe un centro, si existe el ego. Cuando el centro no opera, entonces hay un vasto espacio. En ese espacio existe algo que es realmente sagrado, algo no inventado por mi pequeño tonto centro. Hay algo que jamás puedo descubrir si existe un centro. Imaginarlo es un desatino. De manera que la mente, en ese estado de vivencia, en el cual no existe el experimentador ni lo experimentado, tiene una inmensa profundidad, porque el que mide se ha ido. Lo que es profundo es silencioso, tranquilo, y en esa tranquilidad está el manantial de lo inagotable. La agitación de la mente proviene del empleo del pensamiento y de la palabra. Cuando la palabra no es, lo inconmensurable es. ¿Puede ser hallado por ustedes o por mí aquello que es inconmensurable? ¿Puede aquello que no es del tiempo ser descubierto por esa cosa que es hechura del tiempo? ¿Puede una disciplina diligentemente practicada conducirnos a lo desconocido? ¿Hay un medio para alcanzar aquello que no tiene principio ni fin? ¿Puede esa realidad ser atrapada en la red de nuestros deseos? Lo que podemos captar es la proyección de lo conocido, pero lo desconocido no puede ser captado por lo conocido. Aquello que se nombra no es lo innombrable, y al nombrar solo despertamos las respuestas condicionadas. Estas respuestas, por muy nobles y satisfactorias que sean, no son reales ni duraderas. Respondemos a estímulos, pero la realidad no ofrece ningún estímulo. Ella es. Por tanto, ¿es posible experimentar aquello que es inmensurable? Tan solo decir que sí o que no no tiene sentido. Lo que podemos hacer es descubrir si la mente es capaz de experimentar algo que no sea una proyección de sus propias demandas. Esto realmente significa, ¿puede usted, el individuo, liberarse de todo su condicionamiento? ¿Puede dejar de ser un religioso creyente? ¿Puede dejar sus fórmulas e ideales? A cada uno se nos educa en una tradición concreta y Dios es el Dios de esa tradición. Por supuesto, eso no es la realidad, no es más que una repetición de lo que nos han dicho. Para descubrir si existe una realidad, debemos liberarnos de la tradición en que nos han criado y eso es extremadamente difícil de hacer. Pero solo entonces es posible ir más allá de la simple medida de la mente y experimentar algo que es inmensurable. Si no experimentamos eso, la vida es muy vacía, trivial, enclaustrada, sin mucho sentido. Así,
Así que nos debemos preguntar, ¿puedo experimentar algo que no sea un mero deseo o un concepto intelectual que procura cierta satisfacción, sino algo totalmente nuevo, más allá de las elaboraciones de la mente? Y si es posible, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abordarlo? Hasta que uno no se conozca a sí mismo, hasta que no conozca todo el contenido de su mente, tanto la consciente como tanto la inconsciente como la consciente, con todos sus intrincados mecanismos, hasta que no tome conciencia de todo esto, hasta que no sea plenamente consciente de ello, no puede ir más allá. Solo puedo conocerme a mí mismo cuando observo mi vida cada día, cuando me veo en el espejo de la relación con los demás. Observarme a mí mismo en ese espejo no es solo ser introspectivo u objetivo, sino estar constantemente atento, consciente de lo que sucede en la mente, de lo que sucede en mí mismo. ¿Puedo conocerme a mí mismo de esta manera? ¿Puedo conocerme a mí mismo como un todo? Todos los motivos, los impulsos, las imposiciones, los miedos, y no solo unas cuantas reacciones y respuestas de la mente consciente. ¿Y me puede ayudar alguien o debo hacerlo solo? Porque si busco ayuda de otro, me vuelvo dependiente, es decir, que el otro se convierte en mi autoridad. Y conocerse a sí mismo a través de la autoridad de otro no es conocerse en absoluto. Cuando la totalidad de la conciencia está silenciosa y tranquila, libre de todo devenir, lo cual es espontaneidad, únicamente entonces surge lo inconmensurable. El deseo de conservar esta espontaneidad en la memoria como una experiencia es un obstáculo para la realidad. La realidad no tiene continuidad, es de instante en instante, siempre nueva, siempre fresca. Lo que tiene continuidad jamás puede ser creativo. La mente superficial es solo un instrumento de comunicación. No puede medir lo que es inconmensurable. La realidad no es cosa de la que se pueda hablar y cuando se la expresa no es ya la realidad. El pensamiento, el pensamiento jamás puede penetrar en lo desconocido. Debe cesar para que lo desconocido sea. La acción de lo desconocido está más allá de la acción del pensamiento. Son dos acciones diferentes y el pensamiento, dándose cuenta de esto, consciente o inconscientemente, se aferra a lo conocido. Lo conocido está siempre respondiendo a lo desconocido, al desafío, y de esta inadecuada respuesta surge el conflicto, la confusión y el sufrimiento. Solo cuando cesa lo conocido, cuando cesa la idea, puede darse la acción de lo desconocido, que es la acción correcta y que es lo inconmensurable. Seguimos, si seguimos identificándonos con la memoria, si seguimos hundidos en el contenido del pensamiento, la respuesta adecuada al instante nos elude. Nuestras adquisiciones son un medio de tapar nuestro propio vacío. Es extraño que nunca estemos solos, nunca rigurosamente solos. Siempre estamos con algo, con un problema, con un libro, con una persona. Y cuando estamos solos,
Nuestros pensamientos están con nosotros. Es esencial estar solo, desnudo. Todas las evasiones, todas las acumulaciones, todo esfuerzo para ser o para no ser deben cesar. Y únicamente entonces existe la soledad que puede percibir lo que es eterno, único. ¿Qué es ver? Si usted viera realmente un árbol sin el espacio ni tiempo y por lo tanto sin el centro, entonces al no haber centro, cuando usted mira el árbol existe un espacio inmenso. Pero primero uno debe aprender a observar, a escuchar. Uno debe saber cómo mirar y eso no queremos hacerlo. No queremos comenzar por lo sencillo, por lo simple. Nuestra sencillez consiste en vestir un taparrabo o viajar en tercera clase o hacerla allí la así llamada meditación. Pero eso no es sencillez. La sencillez es mirar las cosas como son, mirar, observar, mirar el árbol sin el centro. Nosotros lo vemos todo fragmentariamente. Estamos entrenados desde la infancia para mirar, observar, aprender y vivir en un fragmento. Y existe esa vasta extensión de la mente que jamás tocamos, que ni conocemos siquiera. Esa mente es inmensa, inconmensurable, pero nunca la alcanzamos. Desconocemos su cualidad porque jamás hemos mirado nada de un modo total, con la plenitud de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros nervios, nuestros ojos, nuestros oídos. Para nosotros, lo extraordinariamente importante es la palabra, el concepto, no el acto de ver. El acto de ver es la acción misma, pero el tener un concepto, que es una creencia o una idea, implica un vivir conceptual que nos impide ver realmente, que impide una verdadera acción. La realidad no tiene continuidad. La realidad es de instante en instante, atemporal e inmensurable. El movimiento del infinito no tiene continuidad, es nuevo a cada instante. Hay algo inmenso, no mensurable por el hombre, no mensurable por una mente que está atrapada en la resistencia, la ambición, la envidia y la codicia. Una mente así nunca podrá comprender esta energía. Existe una energía que es completamente incorruptible y se puede vivir y funcionar en este mundo con esta energía. Todos los días puede funcionar en tu oficina, en tu familia, porque esa energía es amor. Solo el silencio tiene profundidad, como el amor. El silencio no es el movimiento del pensar, ni lo es el amor. Solo entonces las palabras, las profundas y las superficiales, pierden su significado. No hay medida para el amor, ni la hay para el silencio. Lo que es mensurable es pensamiento y tiempo. El pensamiento es tiempo. La medida es necesaria, pero cuando el pensamiento la lleva a la acción y a las relaciones, comienzan entonces el mal y el desorden. El orden no es mensurable, solo lo es el desorden. Existe eso que llamamos eterno, aquello que está más allá del tiempo,
pero necesitamos una mente y un corazón que estén completamente libres, libres de todos los impedimentos de la vida, libres de nuestra presunción, arrogancia y egoísmo. Pero queremos que alguien nos diga qué hacer y allí quedamos nuevamente atrapados. Tenemos que hacer esto por nuestros propios medios y para ello necesitamos vitalidad, vigor, fuerza. Las creencias no tienen lugar cuando hablamos de la verdad, de la realidad. ¿Queremos descubrirlo? Tenemos que darnos cuenta de que somos completamente responsables de nosotros mismos. Tenemos que encontrar la salida por nosotros mismos, tener la vitalidad y fuerza para andar solos. Una vez comprendamos esto, sere- seremos seres humanos libres para andar sin dificultad y poder realmente amar. Lo importante, lo importante pues no es estudiar, no es aprender métodos, sino ver y escuchar. Escuchen a los pájaros, escuchen la voz de la esposa por irritante, bella o fea que puede ser. Escúchenla y escuchen la propia voz, por muy fea, hermosa o impaciente que sea. Entonces, desde este escuchar, descubrirán que toda separación entre el observador y lo observado llega a su fin. Por lo tanto, no existe conflicto alguno, y si observan muy cuidadosamente, la misma observación es disciplina. Ustedes no tienen que imponer la disciplina. Y esa es la belleza, señores. Esa es la belleza del ver. Si ustedes pueden ver y escuchar, no tienen que hacer nada más, porque en ese ver radica toda disciplina, toda virtud. Ese ver es atención y en ese ver está la belleza. Y, por, y con la belleza hay amor. Y cuando hay amor, nada más tienen que hacer, porque entonces allí donde ustedes están está lo eterno y toda búsqueda llega a su fin. Para que se desvíe el curso de la destrucción humana, debemos aprender a escuchar, escuchar el llamado de la inmensidad. Pero en la oscuridad, el ego puede inventar muchas cosas de significación, que existe la luz, que hay Dios, que hay belleza, que puedo hacer que la gente escuche, que hay esto y lo demás allá. Pero eso sigue estando en el área de la oscuridad, preso en una habitación completamente oscura. Puedo inventar un montón de cuadros, pero yo quiero dar con algo diferente. Pero me doy cuenta de que cualquier cosa que haga, ya sea que me sacrifique, que practique, que renuncie, sigo viviendo en esa habitación completamente oscura. Tal vez no tenemos que hacer nada, excepto aguardar y ver qué ocurre. Tal vez solo una atención sostenida y percibir, comprender, penetrar. ¿Han experimentado alguna vez para descubrir qué significa morir internamente, morir psicológicamente? No como encontrar la inmortalidad, porque lo eterno, lo intemporal es ahora, no en algún futuro distante. Para indagar en esto, uno debe comprender todo el problema del tiempo, no solo del tiempo cronológico, el del reloj, sino el tiempo que el pensamiento ha inventado como un proceso gradual de cambio. A ver.
Para indagar en esto, uno debe comprender todo el problema del tiempo, no solo el tiempo cronológico, el de reloj, sino el tiempo que el pensamiento ha inventado como un proceso gradual de cambio. Tenemos que descubrir por nosotros mismos qué significa morir. Entonces no hay miedo. Cada día es un nuevo día, de modo que la mente y los ojos vean la vida como algo totalmente nuevo. Eso es eternidad. Es la cualidad de la mente que ha dado con este estado intemporal, porque supo qué significa morir cotidianamente para todo cuanto estuvo acumulando durante el día. Y en ello, por cierto, hay amor. El amor es algo totalmente nuevo cada día, no así el placer. El placer tiene continuidad. El amor es siempre nuevo y por lo tanto Él es su propia eternidad. El amor es siempre nuevo y por lo tanto Él es su propia eternidad. Formúlese a sí mismo esta pregunta y descubra la verdad acerca de ella. ¿Existe en absoluto un mañana, excepto en el pensamiento que lo proyecta? De modo que ese mañana es un tiempo inventado por el pensamiento. Y si no existe psicológicamente el mañana, ¿qué ocurre en su vida hoy? Entonces hay una tremenda revolución, ¿no es así? Entonces toda su acción experimenta un cambio radical, ¿verdad? Entonces usted está por completo y totalmente en el ahora, no proyectándose desde el pasado y a través del presente hacia el futuro. Esto implica vivir muriendo cada día. Hágalo y descubrirá qué significa vivir completamente hoy. ¿No es esto amor? Usted ya no dice amaré mañana, ¿verdad? Usted ama o no ama. El amor no es del tiempo, solo el dolor es del tiempo, siendo el dolor pensamiento al igual que el placer. De modo que uno ha de descubrir por sí mismo qué es el tiempo y descubrir si hay un no tiempo sin mañana. Eso es vivir, vivir completamente en el presente. Por lo tanto, existe una vida que es eterna y la eternidad no tiene tiempo. Repito, eso es vivir, vivir completamente en el presente. Por lo tanto, existe una vida que es eterna y la eternidad no tiene tiempo. Muchas gracias.